intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Buenas tardes, señorías, señor presidente, consejero, buenas tardes. Comparece a petición propia para hablarnos del transporte público, ciertamente en una comparecencia en la que se ha también añadido esa intervención de la que usted hablaba. Y, bueno, me hago cargo que es más difícil sustanciar en el tiempo que tenemos ambas cuestiones. Pero yo también me centraré inicialmente en la que tenía que ver con su análisis o la petición sobre la situación del transporte público en la región de Murcia. Hablar de la situación del transporte público en la región de Murcia para mí es algo bastante recurrente desde hace ya 5 años. Y es hablar del transporte público en la región de Murcia es hablar mucho. Es hablar mucho porque el transporte público en la región de Murcia no es capaz de solucionar las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas como servicio público esencial, usted lo ha dicho antes, para la ciudadanía. Para nosotros el servicio público de transporte, ahorraré mucho la teoría, desde luego lo que sí que pretende garantizar es la igualdad de oportunidades. Tanto en esta época difícil económica como en cualquier otra época, el transporte público es una necesidad vital para la ciudadanía. Es la alternativa más ecológica y solidaria. Y además, sin ningún tipo de duda, tenemos que cambiar la tendencia sobre lo que nos dicen las encuestas. Tristemente, en la región de Murcia, los ciudadanos, los pasajeros, las personas que son usuarias del transporte público no son usuarios voluntarios, son rehenes de una necesidad, y es la de desplazamiento para sus estudios, para el trabajo, para cualquier cuestión. Esa movilidad no se garantiza en la región de Murcia y los datos a veces son muy fríos. Las encuestas del INE han ido oscilando, lo sabe el señor consejero. En algunas ocasiones nos han dado un aumento, en otras ocasiones nos han dado un descenso. Hacía tu referencia a la última encuesta del INE. En la última encuesta del INE estamos 6,3 puntos por debajo del crecimiento nacional en transporte urbano por autobús. Somos la cuarta por la cola en todo el país. No tenemos demasiados datos porque hay otra cosa que tampoco se hace en la región de Murcia, y es evaluar. Por lo menos nosotros no tenemos acceso a ningún portal público que evalúe la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Nadie nos ha mostrado nunca una evaluación de esa cuestión, nos parece importante. Y, desde luego, siempre hemos dicho lo mismo. La red de transporte regional de la que usted habla, consejero, como tal, no existe. ¿Hay transporte público? Sí. Hay transporte público en autobús, hay transporte público en tranvía, hay transporte público en ferrocarril, del que usted no ha hecho ni una sola mención en su intervención. Sin duda, la red de transporte público deberíamos entender que debería, en fin, compendiar todos esos modos de transporte en una red en la que efectivamente se pudieran combinar, no eso de que los ciudadanos tienen que tener, mejor que tengan el dinero en el bolsillo, no, depende de qué ciudadano. Hay ciudadanos que tendrán dinero en el bolsillo y otros no tienen. Hay algunos que podrán hacer un gasto en transporte público y otros no. Hay que diferenciar. El transporte público tiene que ser para todos. Y yo le digo, le insisto, se lo he dicho a todos sus antecesores, que en la región de Murcia nosotros echamos de menos planificación y coordinación. Ya no le voy a hablar de precios, que también. Planificación y coordinación. Intermodalidad. Un plan de transporte. Hacía usted referencia a la Ley de Transporte de 2015 y efectivamente se aprobó en la Cámara. La enmienda que introdujo el Plan Director de Transporte la presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy tiene el Gobierno un instrumento para coordinar, para dirigir el transporte en la región, porque este grupo planteó una enmienda que fue aceptada y así lo agradecimos en su momento. Sin duda es necesario ese instrumento. No tenemos, y esto es un error de base, durante tantos años de gobierno del Partido Popular, un plan para saber cómo y de qué manera podemos optimizar el gasto público que se efectúa en esta comunidad autónoma en materia de transporte público. Yo no voy a negar que se gasta millones de euros en transporte público. Lo que sí voy a poner en cuestión es que ese gasto sea eficiente. Es que ese gasto esté
digamos, yendo directamente a las necesidades de ciudadanas y ciudadanos de las principales ciudades y de pequeños municipios a los que algunos ha hecho referencia y que me consta hoy no tienen algunas líneas de transporte por los recortes. Estamos evitando que algunos municipios estén suficientemente conectados. Planificación y coordinación, señor consejero. Lo hemos echado siempre en falta y lo seguimos echando falta ahora. Porque los aspectos que el transporte abarca al margen del aspecto ciudadano son aspectos económicos, lo ha dicho usted, es verdad, un sector importante. Pero en el que hay que tener en cuenta el aspecto económico individual, el de la ciudadanía y el de las empresas. Un aspecto medioambiental, sin ningún tipo de duda. Cuando tenemos un transporte público en condiciones eficientes, estamos contaminando menos, estamos vaciando nuestras ciudades de tráfico, haciendo más fácil la vida a los ciudadanos. Pero para eso necesitamos tener, cualquier gobierno tiene que tener la voluntad de apostar por esa optimización, por esa coordinación y esa planificación. No ha hecho usted ninguna referencia, le decía, al transporte de ferrocarril. Señor consejero, ¿cómo es posible que en esta ciudad no haya una línea de cercanías que una Cartagena y Murcia? Una línea de cercanías. No digo que no haya trenes que unen Cartagena y Murcia. ¿Acaso una ciudad como Cartagena y la ciudad de Murcia, por habitantes desde luego las dos principales, y que unen aspectos económicos, sociales y familiares, no merecen que desde hace años no haya una línea de cercanías? ¿Y la línea de cercanías que tenemos entre Alicante y Lorca, a usted le parece que es digna de la cantidad de viajeros que tiene y los trenes que Renfe tiene en este momento en la región de Murcia? Mire, no voy a hablar del AVE porque no hay tiempo. Me ceñiré al transporte público que parece más humano. No ha hecho usted ninguna referencia a esta cuestión y yo creo que ya es un problema de concepto. Si es que el transporte público es eso también. Ha hecho usted referencia al taxi. Mire, es la segunda vez que escucho lo del taxi. Yo me reuní con las personas, los representantes del sector del taxi, y me pidieron ayuda por la cuestión presupuestaria. Y el Grupo Parlamentario Socialista no hubiera tenido nunca ningún problema en aceptar la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular para incrementar en 100.000 euros el presupuesto para el sector del taxi, pero esa enmienda no fue admitida a trámite porque se hizo mal. Si no se pudo debatir ni se pudo aprobar, mire, yo no voy a poner, todos tenemos derecho todos a equivocarnos, pero la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no fue admitida a trámite, la tengo aquí. Por tanto, vamos a ser rigurosos. Hubo errores, ya no le digo yo que no, pero esto fue un error, no fue nuestro. 100.000 euros, hubiéramos votado a favor, votaremos a favor, si así es, de cualquier ayuda económica que se plantee para el sector del taxi, porque nos parece también importante. Y ha hecho usted referencia a algunas inversiones que se han hecho, y que las utiliza pues como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, 20.000 euros para ayudar a personas o colectivos discapacitados. 20.000 euros. Bien, poco, pero bien. 30.000 euros para el Eurotaxi, 5 taxis. Ha dicho usted que le agradezco algunos datos que nadie me dio nunca. 800 licencias de taxi en la región de Murcia. 5 Eurotaxis. Si yo creo que está bien, si yo creo que lo que implementa está bien, pero, bueno, saca el pecho. 800 taxis, 5 Eurotaxis. 7 concesiones de autobús, transporte público en autobús, que se han adaptado, ojo, consejero, le rectifico, en cumplimiento de la Ley de Transporte Regional del año 2009, que dice que para estar en el sistema integrado de transporte hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos la renovación de la flota. No se están haciendo ningún favor, son unas concesiones que totalmente respetamos, pero que tienen esa obligación. 7 de 32 concesiones que usted nos ha dado el dato hoy. Y yo le pregunto, porque me surgen algunas preguntas que quizás esto debiera ser un debate monográfico más extenso, pero ¿qué ocurre con las concesiones que están fuera ya de la ley del año 2009? Usted recuerda y lo sabe que la última prórroga que se concedió venció, según la ley, en diciembre de 2015. Estamos finalizando el año 2016 y todavía no hemos conocido ninguna resolución que nosotros conozcamos
que determine cuál es la situación de legalidad de concesiones de transporte público que se están prestando hoy y que muchos nos tememos que no cumplen con la ley de transporte. Entre otras razones, porque muchas de ellas, nos consta, no han renovado la flota. Por tanto, están en una situación, en nuestra opinión, en principio de ilegalidad y que debe ser resuelta, consejero. Debe ser resuelta. No estaremos nosotros diciendo que no haya que resolver el problema. Nosotros siempre hemos propuesto, consejero, que la situación del transporte público en autobús, que debemos tener en cuenta a las empresas, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta a los ciudadanos, requiere partir de cero, consejero. Requiere partir de cero. Y le digo más, usted ha hecho aquí una referencia a la consejería y a los trabajadores de la consejería. Mire, yo creo que los trabajadores de la Consejería de Fomento lo que tienen es estrés de más. Yo lo sé, además. Tienen mucho estrés. Tienen mucho estrés. Yo me hago, somos solidarios desde el Grupo Parlamentario Socialista con un montón de empleados públicos a los que respetamos y que tienen mucho estrés, porque aquello es complicado, ¿no? Por tanto, señor consejero, mejor organización y coordinación, porque no hay ninguna. El plan director, ustedes han licitado el estudio sobre el estudio. Yo creo que podíamos haber adelantado el tiempo. Yo creo que esos magníficos técnicos que hay en la consejería podían haber no encargado a una empresa privada que nos diga cómo tenemos que hacer el plan director de transporte. Yo creo que, y corríjame si yo estoy equivocado, pienso que la consejería, con su criterio político, con su criterio ciudadano, con su criterio territorial que ustedes tengan, podía haber adelantado trabajo y establecer el esquema del plan director de transporte, para haber licitado con la partida presupuestaria que se estableció en 500.000 euros, no digo cuánto, pero con la partida necesaria, para establecer cuál es la idea de transporte público que tiene el Gobierno regional y qué idea de esquema de transporte, de mapa de necesidades tiene el Gobierno. Una empresa privada va a decirnos lo que tenemos que hacer. Yo creo que esos objetivos los tiene que marcar el Gobierno. No me parece suficiente con el pliego de condiciones que se ha puesto en marcha. Pero bueno, es una aportación constructiva. Ya hemos andado un poco el camino, aunque son muchos años sin esa planificación que creemos que es necesaria. No tengo mucho más tiempo para analizar esto. Respecto de la petición que le hicimos, respecto de la intervención judicial, yo me hago cargo que la intervención judicial, como usted bien dice, está bajo secreto y, por tanto, probablemente no hay ningún dato que nos permita saber exactamente cuál es su alcance, ni nosotros tenemos interés en, más que esa intervención judicial, pues tenga el mejor fruto posible y que se esclarezca la verdad en el procedimiento. Pero sí que le pregunto si es posible. Conocemos que Froed denunció en el año 2014, me rectifica usted si no es así, pero lo he podido acceder en la página web de Froed, sobre posibles irregularidades en este tema, en la expedición de estos certificados. Hablamos del año 2014, estamos en 2016. Yo le pregunto qué es lo que usted no estaba, pero no sé si usted es posible poder acceder a qué hizo la consejería al respecto, si se hizo algo, si se puso en marcha alguna actuación, y le pregunto más, si esa actuación ha sido la que ha derivado en esa actuación judicial, cosa que yo entendería como válido. Y, en todo caso, le diré sus referencias al ataque a la consejería, al sector. Bueno, desde luego nosotros no tendrá un grupo parlamentario que vaya a denostar ni al sector ni al transporte público en la región en esta materia, ni tampoco a los trabajadores de la consejería. Pero, mire, señor consejero, lo que nosotros no tenemos la culpa es de que la Policía Nacional haya entrado en la consejería. Eso es una responsabilidad de quien sea. Y es evidente que somos la oposición y tenemos la obligación, si usted me lo permite, de consignar y pedir explicaciones sobre este tema. Porque pueden haberse expedido certificados en esa materia que no hayan sido totalmente limpios, y estamos hablando de personas, de transportistas, de mercancías, en algún caso mercancías peligrosas. Por tanto, nosotros no nos interesa el procedimiento judicial hasta que alguien no nos lo cuente, y si la consejería se va a personar, espero poder tener información. Lo que nos interesa, de buena fe y lealtad institucional, es qué ha hecho la consejería desde el año 2014, que tuvo conocimiento de irregularidades, y si es posible,
cuáles son los efectos que ha tenido sobre esos certificados de aptitud que, como digo, pues nos preocupan, con todo el respeto al sector, y el responsable será quien sea. Y si es ese funcionario o quien sea, pues que pague en los tribunales como debe ser. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la